Uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que trabajar cuando estamos construyendo un emprendimiento o desarrollando una empresa es la idea de la mentalidad poderosa. ¿Qué significa esa mentalidad poderosa? Es una mentalidad que te permite avanzar, cuestionar, estar trabajando en lo que es el cambio, en lo que es qué es lo que te está pasando afuera, cuáles son los escenarios de trabajo y cómo puedes hacer tú para manejarlos y sobre todo para poder avanzar en esas situaciones. Entonces, en una mentalidad poderosa, tienes que cuestionar lo que sucede, tienes que buscar soluciones, tienes que considerar alternativas, no te puedes quedar con lo que aprendiste, tienes que buscar nuevas respuestas, evaluar escenarios. Todo el tiempo los escenarios están cambiando. Que entender las tendencias. El consumidor de hoy no es el mismo consumidor de hace unos 20 años. Es más, ni siquiera es el mismo de hace 10 años. Tienes que tener resiliencia, pero bien entendida la palabra resiliencia, que significa no ser terco, sino entender que hay que seguir y generar nuevas respuestas, buscar nuevas soluciones. Es importante tener un horizonte definido. Y ojo, es posible perder ese horizonte cuando no estás enfocado en lo que tienes que enfocarte. Es importante perseverar y mantener algunas ideas como aprendizaje constante. El cambio es algo que sucede. Ahora, tú puedes planificar ese cambio y convertirte en el cambio. ¿Hacia dónde quieres ir? Planifica ese futuro y entender que todo va en busca de un equilibrio dinámico. A veces nos cuesta entender que estos procesos son de largo aliento. Es decir, cuando yo entro en un emprendimiento, por ejemplo, no es algo que voy a tener respuesta de forma inmediata y que además los resultados van a ser inmediatos en lo absoluto. Es un proceso de construcción, es un proceso de que te conozcan, es un proceso de desarrollar, es un proceso muchas veces de prueba y error o de ensayo y error, en donde vas a probar, funcionó, bien, sigues adelante, no funcionó, corriges, sigues adelante. No hay respuestas fáciles y al final emprender es como invertir. ¿Qué significa? Tienes que cultivar eso que estás invirtiendo y esperar los resultados, que fundamentalmente es como si estuvieras agregando valor de forma exponencial. Hoy día, por ejemplo, todos los emprendedores y las empresas compiten por la atención del cliente. El tema de la atención del cliente es que la atención del cliente está muy dispersa. ¿Por qué? Porque él tiene muchas cosas a las cuales prestar atención. Entonces, que el cliente te haga caso durante un pedazo de su tiempo es sumamente importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ofrecerle al cliente algo distinto de lo que él puede conseguir en cualquier otro lado. Porque si no, simplemente no vamos a poder ofrecerle nada. Lo que él puede conseguir en cualquier lugar no necesariamente lo va a buscar aquí. Él puede tener conveniencia, puede tener mejores condiciones, puede tener una serie de cosas. Pero si él consigue lo que tú le ofreces en tu local, en tu espacio, en tu página web, en tus redes de Instagram, en tus redes de TikTok, en cualquier otro lugar, simplemente lo va a buscar en el otro lugar y no hay problema. El tema es qué es lo que él quiere. Y el tema es qué ofrece esa respuesta que tú le vas a dar. Y cómo esa respuesta que tú le vas a dar realmente cambia su vida. Ya él no busca información. ¿Por qué? Porque él consigue información en la web rápidamente. Él se mete en su teléfono y busca y consigue información. O él se mete en su computador y consigue información. La información ya no es el valor. El valor es qué es lo que
quiero y qué es lo que tú me vas a dar. ¿Me das mejores condiciones? ¿Me das mejor precio? ¿Realmente me transformas mi vida? Porque de repente yo estoy buscando transformar, estoy buscando cambiar. Y, ojo, cada instante es distinto. Cada momento es otra cosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que le voy a ofrecer a ese cliente? Realmente eso es lo que está buscando el cliente, una experiencia que le permita transformarse. Ya el negocio tampoco es un negocio exclusivamente físico. Es decir, no es un lugar en donde yo voy a comprar. Combina lo físico con lo digital. Y en muchas, hay proporciones, probablemente hay en algunos casos, algunos negocios que son 90% físico y 10% digital. O tienen una combinación de porcentajes entre físico y digital. O son fundamentalmente enfocados a lo digital, pero definitivamente tienen que tener algo físico. Entonces, hoy día entendemos los negocios como híbridos. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo digital llegó para quedarse, aunque nosotros no lo queramos ver de esa manera. Los negocios hoy día se apalancan sobre el tema digital. Yo hago mercadeo usando marketing digital, empleando herramientas de marketing digital, empleando herramientas de difusión como puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser TikTok, puede ser WhatsApp, puede ser todas esas herramientas que ya conocemos, puede ser Google, pero esas herramientas tienen que manejarse apropiadamente. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, no, Instagram no cobra nada. Por lo tanto, yo hago mi publicidad. ¿Realmente la estás haciendo? ¿Realmente está siendo efectiva? Porque algo que es importante en este momento es que tú puedes medir muchas cosas que antes no medías. ¿Por qué razón? Porque tienes mucha información. Entonces, con esa información, tú puedes ver qué es lo que sucede en tu negocio. Yo muchas veces digo que hay una variable que yo usaba mucho cuando tenía los negocios. Yo tuve varios negocios durante mucho tiempo y una de ellas era, por ejemplo, la cantidad de ventas por metro cuadrado de exposición. Porque sí, hay una parte que es una parte de organización corporativa que no es, que fundamentalmente es algo que se le añade a los costos de toda la operación. Pero lo que determina tu negocio es cuánto vendes por metro cuadrado, hablando del tema físico. ¿Ok? Entonces, esto son medidas que la gente a veces no toma en cuenta. ¿Cuánto vendo por vendedor? ¿Cuánto me compra cada cliente? ¿Qué me compra cada cliente? ¿Cuánto tiempo duran los productos en mi almacén? ¿Cómo rotan los productos? ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Dónde voy a concentrar mi inventario? Es allí que yo tengo que optimizar la situación. Y como les digo, hoy día hay muchísimas herramientas para medir. Hoy día, si tú no tienes un sistema de información instalado en el momento que tú abres tu negocio, estás mal. Y hay muchísimas facilidades para tener sistemas de información. Pagando, por ejemplo, cuotas mensuales que cuando tú comparas una cuota de $7, $10 versus lo que puedes perder sin esa información, realmente los $7 no son importantes. Realmente perder la información es lo que te va a perjudicar más a ti y a tu negocio. Muchas veces nos animamos a hacer algo, pero lo hacemos sin estudiar. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué es lo que voy a poner aquí? ¿Cómo lo puedo mover? ¿Tengo clientes? ¿No tengo clientes? ¿Voy a arrancar desde cero? ¿Estoy en un sector en crecimiento o estoy en un sector que está estancado? ¿O fundamentalmente voy a prestar un servicio a la comunidad, por ejemplo?
Entonces hay muchas preguntas que tienes que hacer. El 80% de los negocios de hoy día no van a llegar al año 2028. ¿Por qué? Porque lo están gerenciando como si estuvieran en el año 1995. ¿Aprendiste a hacerlo así? Perfecto, no hay ningún problema. Prepárate para lo que sucede hoy. Prepárate para el cambio. Prepárate para entender que los negocios en esta era tienen una serie de características distintas, se mueven a muchísima velocidad y es importante moverse con ellos porque si no, el negocio te va dejando atrás. Cuando tú sientes que te cuesta pagar nómina, tus gastos son mayores que tus ingresos, el margen de ganancia se reduce y trabajas más para ganar menos. En ese momento tienes que preguntar qué está pasando, por qué me está sucediendo esto, dónde está el problema. Y el problema no es un problema que tiene que ver con el negocio probablemente, ese es la parte de manejo del negocio. Hoy día, cuando usted trabaja un negocio, usted tiene que usar herramientas de distintos lugares. Tienes que trabajar con marketing, tienes que medir tus productos, tienes que cuidar la calidad de tus productos, pero tienes que medir si tienes flujo de caja adecuado, si tus cuentas están rotando de forma apropiada, si estás colocando suficientes ventas, si tu metro cuadrado es competitivo, con quién estás compitiendo, cuál es tu margen de ganancia. No existe capital infinito. En algún momento el capital va a pedir remuneración. ¿Qué significa que va a pedir remuneración? Que si yo no genero ingresos, pues voy a perder mi capital. Entonces, además de que pierdo mi trabajo, pierdo mi capital. Como consecuencia, me voy a pique. Y ese es el problema de no ver qué es lo que está sucediendo. En estos días tuve una conversación con un amigo que me decía, bueno, que había tenido que cerrar el negocio. Él se dedica al tema de repuestos y desde hace tiempo venía experimentando problemas. No tenía suficientes ventas, el alquiler se lo iban subiendo de forma constante, no tenía productos, no rotaba suficiente, hizo todo lo que pudo para mover, para tratar de integrar otros productos, pero hubo algo que no le permitió avanzar. Y ese algo fue que no entendió el tema de la transformación digital tan necesaria hoy día. Cuando usted transforma su negocio, cuando usted busca la manera de digitalizar la información, no es un tema de eh, tengo los datos del cliente y me es más fácil facturar. No, ese no es el tema. Eso es importante, pero lo importante es qué es lo que tengo yo atrás. En administración decimos que lo que no se mide no se controla. Lo que no se mide no se puede ajustar. Por lo tanto, yo tengo que medir. Y hoy, con la transformación digital, mido mucho más cosas que lo que medía hace 30 años o hace 20 años. Hoy día tengo una herramienta fundamental para medir. Hoy día, un sistema de información es la columna vertebral de tu negocio. Porque todo pasa por allí y todo sale de allí. Sentarse por lo menos una vez al mes a revisar qué pasó y cómo estoy en relación a lo que presupuesté es muy importante, porque te permite corregir el rumbo. En mi caso, cuando tenía esos negocios, yo exigía que máximo los primeros 5 días del mes teníamos que tener la información revisada, corregida, chequeada contra presupuesto y, en lo posible,
con nuevas ideas para alcanzar las metas. Porque en el presupuesto es muy sencillo. O estás cumpliendo con lo que tú presupuestaste, o estás por debajo de lo que tú presupuestaste, o estás por encima de lo que presupuestaste. En cualquier caso, hay distintas decisiones. Si estás cumpliendo, significa que tu presupuesto fue acertado. Por lo tanto, estás generando los ingresos esperados. Si estás por debajo, entonces hay algo que estás haciendo mal y que de alguna forma deberías corregir para poder seguir trabajando y trabajar bien, porque si estás por debajo implica que de alguna forma estás perdiendo dinero. De la misma manera que si estás por arriba, estás dejando de ganar. Entonces, el presupuesto es fundamental y dependiendo del negocio puede ser algo que tú prepares en una semana, como que te tome por lo menos unos 3 meses incluso para producirlo. Entonces, es importante tener la medición del negocio. Por eso es mi insistencia de los KPI, que son los indicadores clave para estar chequeando. Es como cuando usted va manejando. Usted va manejando, usted va atento no solamente a la vía, sino que tiene acá un panel de instrumentos y le dice las revoluciones del motor, la temperatura, habla también en algunos casos de el nivel de electricidad, el aceite del motor, etcétera. ¿Y qué va haciendo usted? Usted va manejando, pero también tiene su mirada de vez en cuando en el tablero de instrumentos y es lo mismo. Usted va manejando su negocio, pero usted tiene la mirada en los indicadores clave. ¿Por qué? Porque esos indicadores me dicen qué es lo que está pasando y si es necesario cambiar. Y si es necesario cambiar, tengo que tomar las medidas de una vez. Entonces, volviendo al tema del amigo que tuvo que cerrar su negocio por un tema de precios de alquiler, porque ¿qué pasa? El alquiler se va actualizando. Y si tú te quedas atrás, quizás cuando comenzaste allí era una cifra que no había problema en pagar, a pesar de que el alquiler muchas veces es importante porque es parte del negocio. Pero conforme pasa el tiempo, si tus niveles no crecen, te haces más ineficiente, el alquiler sigue subiendo. Y cuando sube el alquiler y ya no lo puedes pagar, entonces tienes un gran problema, no un pequeño, un gran problema. Porque resulta que todo eso que pensaste, todo eso que elaboraste, todo eso que diseñaste, no está funcionando. Y no es malo o bueno, simplemente hay que corregir. Entonces, volviendo al tema de la mentalidad poderosa, nos dicen que trabajar duro es suficiente. No, tú puedes trabajar muy duro, pero hoy no es suficiente. Hoy tienes que trabajar duro e inteligentemente. Tienes que trabajar más con inteligencia que con la fuerza. Tienes que buscar de entender qué es lo que pasa en tu negocio, qué es lo que pasa en la economía, qué es lo que pasa en tu sector, porque sí, hay muchas cosas que están afectando la situación de tu negocio, pero tú puedes corregir y puedes buscar alternativas. Muchas veces no nos gusta pensar que tenemos que preguntarle a alguien, porque creemos que nosotros sabemos de nuestro negocio más que nadie. Y nos equivocamos lamentándolo mucho. Porque es que los negocios se parecen, pero se manejan distinto. Y no es lo mismo manejar un negocio con la mirada en el año 2000 que con la mirada en el año 2026. Pero para poder entender lo que pasa en el año 2026, tienes que invertir en ti, tienes que generar nuevas ideas, tienes que automatizar, tienes que abrir mercado.
Tienes que buscar otras respuestas. Si ya trabajas 60 horas a la semana, la solución no es trabajar 72. La solución es ser más eficiente. ¿Cómo lo haces? Bueno, buscando una estrategia que te resuelva el problema. Si estás trabajando mucho y sigues estando pobre, entonces no eres un empresario, eres un mártir, resultado de tu propia terquedad. Y aquí de nuevo empato con lo que es la mentalidad poderosa. ¿Por qué? Porque me hace cuestionar lo que estoy viviendo. Me hace cuestionar lo que aprendí. Me hace cuestionar lo que creí que era verdad. Hace 20 años la economía digital no existía y lo poco que existía eran, digamos, el comienzo. Estábamos apenas comenzando a usar correos electrónicos, comenzando a ver las páginas web, entendiendo a un Amazon que estaba apareciendo, entendiendo a otras páginas que aparecieron y desaparecieron, entendiendo el problema de las .com que sucedió en el año 2000, que también tiene consecuencias, fueron resultados de un optimismo exagerado. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que ya hoy, 20 años después, todo el tema de la economía digital ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, no puedo trabajar con la mirada puesta en el retrovisor. No puedo decir, no, pero es que esto se hacía así. No, señor. Tengo que cambiar la forma. Tengo que medir. Tengo que disminuir mi inventario. Tengo que ajustarlo al máximo. Porque no solamente me tengo que ajustar yo, se tiene que ajustar el distribuidor, se tiene que ajustar el mayorista, se tiene que ajustar el fabricante, porque todos estamos en el mismo negocio. Entonces, es importante que entendamos eso. Cuando tienes ventas bajas, tienes personal ajustado, tienes problemas para pagar, eso significa que tienes los síntomas que te dicen que hay una situación que tienes que resolver. ¿Dónde está el problema? Tienes que ver dónde está el problema. Tienes que chequear tus estados financieros, tienes que chequear eh, digamos, tu mercadeo, tienes que chequear tus procesos, optimizarlos, hacerlos más eficientes, porque de otra manera, fundamentalmente lo que estás es permitiendo que el mal se apodere de tu negocio y que tarde o temprano vayas a tener que cerrar, como le pasó a mi amigo. Entonces, podemos decir que esta persona no perdió el negocio por la economía, porque muchas veces, perdón, decimos, es que la economía está mal. Sí, pero la economía nos afecta a todos. Y hay negocios que crecen y otros negocios que desaparecen. Pero fundamentalmente nos sucede porque sufrimos de arrogancia intelectual. Es decir, creemos que con lo que sabemos, nos la sabemos toda. Mientras él esperaba que la situación mejorara, la inflación y la competencia se lo comieron vivo. Trabajar duro hoy es un modelo obsoleto y es la forma más rápida de quemar patrimonio y salud. Por eso, nuestra mentalidad debe estar clara en qué es lo que estoy buscando. Porque se dice fácil, pero cuando tú tienes una persona que tiene ya casi 60 años, que toda su vida ha trabajado en ese sector y que tiene que enfrentar a entregar todo lo que tenía porque no lo puede mantener, desde el punto de vista emocional para él es una situación dura, difícil, pero tiene que enfrentarla. Y quizás hacer esto o hacer de esto una lección que le permita crecer, que le permita avanzar.
Entonces, para cerrar esto, ¿estás operando hoy con las reglas de hace 20 años o estás operando con las reglas de hoy? Si tu negocio depende que tú estés allí 10 horas diarias, realmente no tienes un negocio, sino tienes un autoempleo mal pagado. Y la pregunta es, ¿sabes cuál es el costo de tener la Santa María de tu negocio abierta? ¿Cuánto te cuesta por minuto? Te invito a trabajar esas tres preguntas y hay muchísimas más, pero esas tres preguntas pueden darte como una idea de qué hacer y cómo enfrentar la situación. Espero que esto sirva de reflexión y que podamos seguir avanzando en estos temas que son tan interesantes y tan necesarios hoy día. Insisto, en Nexus Economía, nuestro lema es educar para transformar. Es entregarte herramientas, entregar la experiencia que he acumulado a lo largo de 40 años de trabajo, casi 45 años de trabajo, en donde he pasado por distintas experiencias, tanto a nivel corporativo, trabajando para empresas muy grandes, como a nivel de desarrollos de emprendimiento. He tenido la oportunidad de abrir y cerrar negocios. Por lo tanto, sé lo que se siente estando en cada una de esas posiciones. He trabajado con negocios en los años 90 y he trabajado con negocios en los últimos 5 años. Así que esto es un proceso constante de aprendizaje. Y en mi caso particular, realmente para mí el aprender es algo que se hace de forma constante. Y lo que yo les ofrezco en este caso es trabajar con ustedes para entender lo que sucede y buscarle soluciones. Es como tener una persona con la que puedas conversar y que puedas aprovechar esa experiencia. Me encantaría poder apoyarte. Recuérdate que ese es mi trabajo, educar para transformar. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.